Hola. Hoy tenemos sobre la mesa algo que la verdad me encanta, porque es distinto. No es una pila de artículos de diferentes medios, sino una sola fuente, un solo documento. La Gaceta Oficial de Guatemala, el Diario de Centroamérica, con fecha del 20 de noviembre de 2025. Y, para quien nunca ha visto una, no es un periódico con noticias y deportes, para nada. Esto es, literalmente, el libro de instrucciones de un país. Es donde las decisiones se hacen oficiales, donde las reglas del juego se publican y donde, bueno, para bien o para mal, la vida de las personas choca con la maquinaria del Estado. Nuestra misión hoy es hacerle una autopsia a este día en particular. Vamos a ver qué nos cuenta esta colección de decretos, acuerdos, avisos sobre cómo funciona el poder, la economía y la vida cotidiana. Es como una cápsula del tiempo burocrática, ¿no? Pero de un futuro muy cercano. Es una idea fascinante, porque estos documentos, que a primera vista pueden parecer increíblemente áridos, llenos de una jerga legal casi impenetrable, son en realidad un mapa del tesoro. Si sabes leer entre líneas, te muestran las verdaderas tensiones entre los poderes del Estado, los enormes desafíos de la modernización, y cómo las reglas que se deciden en un escritorio terminan afectando desde una gran corporación hasta, no sé, una pareja que se quiere casar. Bueno, pues vamos a meterle el bisturí a esto. Empecemos por lo más alto, el escenario nacional. Lo primero que me saltó a la vista fue un acuerdo del Congreso. El tema, un veto presidencial. El Congreso había aprobado una ley de medio ambiente y el presidente la vetó. Hasta ahí, todo normal. El clásico juego de poderes. Es el ejemplo de manual de lo que se conoce como el sistema de frenos y contrapesos, ¿no? El legislativo legisla, el ejecutivo ejecuta, y si no está de acuerdo, pues tiene el poder de vetar. En este caso, el argumento del presidente fue que la ley tenía vicios de inconstitucionalidad. Exacto. Pero aquí es donde la historia me sorprendió. Yo esperaba una pelea, un titular de conflicto de poderes, el Congreso intentando anular el veto, pero no. Leí el acuerdo y básicamente el Congreso dijo, ¿saben qué? Tienen razón, y archivaron su propia ley. Eso no se ve todos los días. Por eso acepte las observaciones del Ejecutivo y diga, nuestra propuesta era perfectible, la retiramos, sugiere un par de cosas. O los argumentos del presidente eran legalmente irrefutables, muy sólidos, o estamos viendo un momento de consenso político poco común. No es debilidad necesariamente. Puede ser el sistema funcionando de manera sorprendentemente fluida y racional. Entiendo que se vea como el sistema funcionando bien, pero ¿no podría también interpretarse como una falta de poder o de unidad en el Congreso, que no se atrevió a pelear por su propia ley? Es una lectura posible, sin duda. Podría ser que no tuvieran los votos para anular el veto y decidieron evitar una derrota pública. Pero el lenguaje del acuerdo, que califica las observaciones de razonables, apunta más a un reconocimiento técnico. En cualquier caso, nos muestra que en este día, al menos en este tema, la sangre no llegó al río. Hubo un diálogo. De acuerdo, un drama político que no fue. Ahora, pasemos de la política a algo quizás más tangible para el día a día. La modernización del Estado. Y aquí es donde se pone muy interesante. Hay un acuerdo del Registro General de la Propiedad. Están creando un sistema llamado Gestión Electrónica de Documentos, o GED. Ah, sí. Y esto, que suena a un titular de tecnología interna, es una pequeña revolución. Cualquiera que haya perdido una mañana entera en una oficina de gobierno para entregar un solo papel, sabe que esto no es un cambio menor. Va mucho más allá de simplemente escanear documentos. Totalmente. Estoy viendo los detalles y los notarios ahora podrán presentar documentos como un PDF con firma electrónica avanzada. Y la disponibilidad es 24/7. Se acabaron las filas interminables y el horario de oficina. Es un cambio de paradigma. Y fíjate en la inteligencia del sistema. Hay un concepto legal clave que es el principio de prioridad. El primero en tiempo es el primero en derecho. En el mundo del papel, eso podía depender de a qué hora llegabas a la ventanilla. Ahora, la prioridad la define el milisegundo en que tu archivo entra al servidor. Es la certeza jurídica llevada a un nivel digital. Pero algo me llama la atención. Dice que el sistema no aplica para todo. Excluye temporalmente trámites más complejos como fideicomisos o regímenes de propiedad horizontal. Eso me suena a poca convicción.
Si van a modernizar, ¿por qué no hacerlo de una vez? ¿Es una estrategia inteligente o es simplemente miedo a la tecnología? Es una pregunta muy válida, y creo que la respuesta es que es una estrategia muy inteligente. Lanzar un sistema así de complejo para todos los trámites de golpe es una receta para el desastre. Imagina los errores, el sistema colapsando, la gente perdiendo la confianza desde el primer día. Lo que están haciendo es un despliegue gradual. Empiezan con los trámites más comunes y de menor complejidad, que probablemente son el 80% del volumen. Perfeccionan el sistema, entrenan a los usuarios y una vez que todo funcione sin problemas, incorporan los casos más enrevesados. Es pragmatismo puro. Reconocen que un cambio tan grande debe hacerse con cuidado para que tenga éxito. Ok, eso tiene sentido. Entonces, a nivel nacional, en un solo día, vemos el equilibrio de poderes funcionando sin drama y una burocracia clave dando un paso gigante hacia el futuro. Pero lo que siempre me pregunto es cómo estas decisiones de tan alto nivel se sienten en la calle. Y justamente el siguiente documento nos lleva de lleno a eso, a una pelea entre un ciudadano y su municipalidad. Ah, sí, el caso de la Corte de Constitucionalidad. Tito Santis Mendizábal contra la Municipalidad de Fray Bartolomé de las Casas. Un caso que, en el fondo, trata de definir los límites del poder local. El tema central es el cobro de tasas a empresas de telecomunicaciones. Y aquí es donde se necesita una traducción del lenguaje legal al español, ¿no? La gran pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre una tasa y un impuesto? Porque parece que a veces las municipalidades los confunden a propósito. Es la pregunta del millón en el derecho municipal. Y la Corte lo explica bastante bien. Pensemos en esto. Si vas a la municipalidad a pedir una licencia de construcción, es justo que te cobren algo para cubrir el costo del papel, el tiempo del funcionario que revisa los planos, el sello. Eso es una tasa. El cobro es proporcional al servicio que recibes. Entendido. ¿Y un impuesto? Un impuesto no se basa en un servicio directo, sino en tu capacidad de pago. El impuesto sobre la renta, por ejemplo, su objetivo es financiar los gastos generales del Estado. Y la regla de oro es que solo el Congreso, el Poder Legislativo Nacional, puede crear impuestos. Una municipalidad no puede levantarse un día y decir, voy a inventar un nuevo impuesto para las empresas grandes. Ok, con eso claro, veamos las cifras que iniciaron esta pelea, porque a mí me volaron la cabeza. La municipalidad quería cobrar una tasa de 100,000 quetzales, 100,000, por el aval para construir una torre de telefonía, y 50,000 por una licencia para una empresa de cable. ¿De dónde saca un municipio que ese es el costo real de un trámite? Suena a locura. Exactamente la conclusión de la Corte. Declaró esos cobros inconstitucionales. El argumento es brillante en su simpleza. Es imposible que el costo administrativo de revisar unos papeles y emitir un permiso sea de 100,000 quetzales. Es un monto desproporcionado que no busca cubrir un costo, sino extraer dinero de una empresa con capacidad de pago. Por lo tanto, es un impuesto disfrazado. Y como no lo creó el Congreso, es ilegal. Fin de la discusión. También anularon otro cobro que era de 10 quetzales por cada metro lineal de fibra óptica. A primera vista parece poco, pero es una trampa. Una trampa para la certeza jurídica. Claro. ¿Cómo puede una empresa planificar su presupuesto si sus costos dependen de una variable tan incierta como cuántos metros de cable va a tender? La Corte dice que eso es inaceptable. Pero, y aquí viene lo más interesante, no todo lo que cobraba el municipio era ilegal. La Corte validó otros cobros. Espera, entonces la Corte está diciendo que la calle es como, a ver si entiendo, como un gran edificio de apartamentos, propiedad del municipio, y si una empresa quiere poner muebles, como un poste o una cabina, en el pasillo público, tiene que pagar alquiler. ¿Es esa la idea? Es la analogía perfecta. La Corte introduce un concepto que llama tasa-renta. Dice que cuando una empresa instala un poste o una cabina telefónica en la acera, está haciendo un uso privado y exclusivo de un espacio que es de todos. El municipio, como administrador de ese espacio público, tiene derecho a cobrar un alquiler razonable. Por eso validó cobros como 50 quetzales al mes por una cabina o 300 quetzales al año por un poste. Esos montos no son por el trámite, son una renta por el uso del suelo. Y eso, dice la Corte, es perfectamente constitucional. Es una decisión muy sofisticada. Me encanta. Así que, en resumen, cobrar por un servicio, sí es proporcional. Cobrar un alquiler por usar el espacio público, sí es razonable.
Intentar disfrazar un impuesto para sacarle dinero a las empresas, absolutamente no. La justicia poniendo los puntos sobre las íes. Ahora vayamos a un nivel todavía más local, a las ordenanzas que afectan a la gente en su día a día. Por ejemplo, en la municipalidad de Santa Catarina Barahona decidieron tomar cartas en el asunto del tráfico, y su solución es contundente. Contundente es la palabra. Aprobaron el uso de cepos, esos inmovilizadores de ruedas. Si dejas tu vehículo obstruyendo la vía pública por más de 10 minutos, ¡zas! Tu auto recibe una bota metálica y no se mueve hasta que pagues la multa. Es una medida muy directa para un problema muy común. Es la política del castigo inmediato. Te portas mal, tienes una consecuencia visible y molesta. Pero lo que me pareció inteligente es que no se quedaron solo en eso. Exacto, porque el cepo ataca el síntoma, no la enfermedad. La enfermedad es la falta de estacionamiento. Así que la misma ordenanza ataca la raíz del problema. Exige que todas las nuevas construcciones destinen entre el 10 y el 30% de su área total a parqueros. Están diciendo, vamos a castigar a los infractores de hoy, pero también vamos a asegurarnos de que haya menos infractores en el futuro. Es una buena combinación de sanción y planificación a largo plazo. Y en el mismo día, como un perfecto contraste, vemos el enfoque de otro municipio, Nueva Concepción, en Escuintla. En lugar de sacar el garrote, ofrecen una zanahoria. Es el clásico dilema del palo y la zanahoria en la gestión pública, visto en tiempo real. En Nueva Concepción, el problema no es el estacionamiento, es la recaudación de impuestos. Específicamente, el Impuesto Único sobre Inmuebles, el UC. Tienen muchos vecinos que deben multas por pago atrasado. ¿Y la solución es? Perdonarles todo. Aprobaron la condonación del 100% de las multas a quienes se pongan al día. A ver, entiendo la lógica, pero ¿no es un poco injusto para la gente que sí pagó a tiempo? ¿Se siente como un premio para los morosos? Es el eterno debate de las amnistías fiscales. Y sí, puede sentirse injusto, pero hay que pensar con la cabeza de un administrador municipal. Se acerca el fin del año fiscal, necesitan dinero en caja para pagar salarios, para obras, para funcionar. Tienen dos opciones: perseguir judicialmente a cientos de vecinos para cobrarles el impuesto más la multa, un proceso largo, costoso y con resultado incierto. O decir, olvidémonos de las multas, pero páguenme ya el impuesto principal. Es una decisión pragmática. Calculan que es mejor recibir el 80% del dinero ahora que quizás no recibir nada nunca. Es pura estrategia financiera. Lo cual nos lleva a la última parada de este viaje. Hemos estado en el Congreso, en la Corte Constitucional, en los registros públicos y en los salones de los consejos municipales. Pero ahora llegamos a la gente, a las personas de carne y hueso, cuyos nombres aparecen en esta gaceta. Sí, esta es la parte que siempre me parece más conmovedora. La sección de anuncios varios. Aquí es donde la gran maquinaria del listado se cruza con las historias individuales más íntimas. Totalmente. Leo aquí, por ejemplo, los edictos matrimoniales. Un ciudadano guatemalteco se casa con una ciudadana mexicana, un nicaragüense con una guatemalteca, una salvadoreña con un guatemalteco. Son pequeñas postales de un mundo globalizado, de vidas que cruzan fronteras por amor y que necesitan de este pequeño anuncio oficial para poder formalizar su unión. Luego, un poco más abajo, en nacionalidades, un edicto sobre una mujer llamada Julie Jardo, de nacionalidad siria. Está solicitando la ciudadanía guatemalteca por naturalización. Este pequeño párrafo en un diario oficial es el inicio formal de su nueva identidad nacional. Es el primer paso de un viaje legal y personal inmenso, el de elegir un nuevo hogar y hacerlo oficial. Y finalmente, mi sección favorita, los títulos supletorios. Aquí vemos una lista de nombres de personas que están iniciando trámites para obtener un título de propiedad legal sobre un terreno. Y esto que suena tan técnico es un drama humano fundamental. Pensemos lo que significa. Es muy probable que estas sean familias que han vivido en esa tierra por generaciones. La han trabajado, han construido su casa ahí, sus hijos han crecido ahí, pero nunca han tenido un papel que lo demuestre. Es la diferencia entre esta tierra ha sido de mi familia por siempre y tener un papel oficial que dice esta tierra es tuya y nadie te la puede quitar. Y ese papel, para una familia, lo cambia todo. Lo cambia absolutamente todo. Con ese título puedes pedir un préstamo al banco usando la tierra como garantía. Puedes heredarla a tus hijos sin miedo a disputas. Puedes venderla si lo necesitas.
Es convertir la posesión en propiedad. Es la búsqueda de seguridad jurídica en su forma más básica y personal. Cada uno de esos pequeños anuncios es la historia de una familia luchando por asegurar su patrimonio y su futuro. Increíble. Hoy hemos hecho un recorrido alucinante por un solo día en la vida de un país. Empezamos con un veto presidencial y la digitalización de un registro. Bajamos a una pelea por tarifas de telecomunicaciones que nos enseñó la diferencia entre una tasa y un impuesto. Vimos a un municipio poniendo cepos a los autos y a otro perdonando multas. Y terminamos con las historias personales de amor, de nuevas ciudadanías y de la lucha por un pedazo de tierra. Todo sacado de las páginas a primera vista grises de la Gaceta del 20 de noviembre de 2025. Y esto nos deja con una reflexión final. La fuente que analizamos es del futuro, sí, pero el ejercicio es universal. Y la pregunta es para quien nos escucha. Si tomáramos la Gaceta oficial del lugar donde vivimos, publicada el día de hoy, y la leyéramos con esta misma curiosidad, ¿qué historia nos contaría? ¿Qué tensiones políticas, qué avances tecnológicos, qué pequeños dramas humanos se esconden a plena vista en ese documento que casi nadie lee? Es un documento público, pero revela el relato secreto de cómo funcionamos, o a veces no funcionamos, como sociedad.